doy la palabra a Carlos Mariaca Álvarez, activista de la sociedad civil por los derechos de las personas con discapacidad, que realizará un recorrido por las reivindicaciones sociales de este sector desde la exclusión social de las personas con discapacidad hacia una educación superior inclusiva en Bolivia. Buenas tardes a todos, a los miembros del CLI, a las universidades presentes y sobre todo a las universidades que han apoyado a organizar este importante evento. Me voy a permitir poner un momentito, por favor. Ahora sí. Desde la exclusión social hacia una educación superior inclusiva en Bolivia. Ese es el tema principal de toda mi exposición. Amanecer de una población para conocer sus deficiencias, condiciones y situaciones adversas en una sociedad prejuiciosa. Una vez transcurrida la guerra del Chaco, 1932-1935, y que enfrentó a dos países hermanos, Bolivia y Paraguay, en Bolivia se hicieron visibles un gran número de personas mutiladas, enfermos posguerra. Ellos manifestaron sus demandas al gobierno para que les otorgue algún beneficio económico en compensación a su sacrificio. De entre ellos, las personas ciegas se aglutinaron y crearon la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, el 4 de julio de 1954. En 1957, el 22 de enero, se promulgó la primera ley del sector de la discapacidad, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera. Posteriormente se van creando la Federación Boliviana de Sordos, que es fundada el 1 de septiembre de 1971. Su máximo logro, o sustancial logro, podríamos decir, es haber logrado que la lengua de señas sea una lengua a nivel nacional. La Federación Boliviana de Deporte Integrado es fundado el 20 de abril de 1974. La Iglesia Católica en Bolivia, dado su rol evangélico, promovió y creó a nivel nacional, regional y local la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad en Bolivia, que se fundó el 12 de marzo de 1978. Esta fraternidad nació al impulso de la hermana Ana Van Straten de la Congregación Hermanitas de la Asunción, en coordinación con el padre jesuita Ignacio Salles, que fue un asesor nacional durante varios años. Por otro lado, en 1983 se creó en La Paz la Acción Boliviana de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, ABOPANE, la primera organización civil dedicada a la atención a la familia con hijos con discapacidad intelectual. Así nació la tarea principal de esta organización en la defensa de los derechos humanos de este sector. La máxima histórica organización civil del movimiento asociativo es la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad, COBOBDI, fundada el 8 de octubre de 1989. Desde 1994 aglutina a 5 organizaciones nacionales, como ser FENACIEBO, FEBOS, FEBODEIN, Frater, ABOPANE, organizaciones que fueron determinantes en todo este trayecto para alcanzar una normativa nacional. Pasaron 38 años desde el primer instrumento normativo que creó el Instituto Boliviano de la Ceguera, en 1957 hasta 1995, año en que se promulgó la primera ley de la persona con discapacidad. La ley 1678 y decreto reglamentario 24807 crea la base jurídica que sustenta al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, CONALPEDIS, y comités departamentales. Uno de los gestores protagónicos de la ley 1678 fue el padre Ignacio Salles, sacerdote visionario y luchador por los derechos de las personas con discapacidad. La máxima del padre Ignacio Salles, y que marca hasta hoy un hito en la historia de la discapacidad, señala: doy gracias a Dios por el lindo regalito que me ha dado de no ver, porque me permitió ver la vida de otra manera. Segundo, la reivindicación de derechos contra el asistencialismo excluyente, alcances y méritos del movimiento asociativo de la COBOBDI. La falta de oportunidades genera la lucha por la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad, ante una concepción normativa sectorial, retórica y de buenas intenciones. La postura de los actores de la discapacidad es la de demandar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de derecho que les corresponde como a todo ciudadano dentro del Estado boliviano. Las personas con discapacidad rompieron las directrices de demanda, dejando de lado las listas mezquinas e interminables de sus pliegos petitorios, y se plantearon objetivos y propuestas objetivas. Desde el 2002
en que se pone en marcha el debate de la autocrítica sobre las posturas de demanda de los sectores con discapacidad, asumiendo que ellos deberían tomar un protagonismo distinto para dejar la clásica postura de la demanda individual y hasta de caridad ante el Estado. Es que se produjo un gran giro hacia un efectivo empoderamiento de la discapacidad en Bolivia. A partir del 2003 se posicionó la reivindicación de derechos de la población con discapacidad y empoderó la base civil de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, COBOBDI, la que por primera vez se animaba a dejar la sumisión y victimización a cambio de nada, y que había sido por años el modo de relacionamiento del Estado con los sectores de la discapacidad. La reivindicación pretende dignificar la existencia de una población en rebeldía para mostrarse, hacerse ver, oír y sentir mediante formas de movilización social expresadas en marchas, bloqueos, huelgas de hambre y la incidencia política como recurso de su lucha. El 15 de noviembre del 2011 concluyó una década de notables logros, continuas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, y fue cuando desde Trinidad, la capital del departamento de Beni, al norte del país, y con el apoyo de la población trinitaria, 17 personas con discapacidad junto a sus familias marcharon en sillas de ruedas por la carretera rumbo a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. En 100 días recorrieron 1.520 kilómetros desde el llano oriental de Bolivia hacia las altas planicies del altiplano. Una sacrificada movilización que cruzó 5 departamentos del país y contando con el solidario apoyo y resguardo del pueblo boliviano. La voz de la discapacidad y sus organizaciones hoy se mantienen en pie de lucha y no renunciarán a levantar la voz por hacer prevalecer la condición de que las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho y no sujetos de asistencialismo, ni paternalismo, tampoco sujetos útiles para el interés político, sino que se clama por un movimiento asociativo independiente y que mantenga la COBOBDI alejada de las constantes amenazas de intervención por intereses gubernamentales. 3. Derechos constitucionalizados en la sociedad de buenas intenciones, voluntades y medidas circunstanciales. Adelante, Roxana, al siguiente. El avance de la política pública relacionada a la discapacidad en los últimos años en Bolivia y que ha estado marcado por el proceso de la constituyente operando entre el 2006 y 2009 hizo que las demandas de los sectores de la discapacidad escalaran al nivel constitucional en los artículos 70 y 72 de su texto. Cuarto, somos una cultura que emerge con identidad propia para ser reconocidos desde nuestra propia vida y existencia. ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Este tipo de preguntas surgen cuando la persona con discapacidad asume su existencia, y es cuando la diferencia automáticamente es cosificada, originando el distanciamiento mental y emocional que los excluye bajo el pensamiento de la normalidad. Esta figura nos presenta distintas aristas que hasta hoy no han sido y no serán resueltas. Por un lado, se da el caso de los padres y madres que reciben a la realidad con cargado dolor, marcada desolación y hasta se experimenta profundos sentimientos encontrados que dan lugar a escenas de negación o por otro lado, de sobreprotección como respuesta a su propio dolor. Cuando se toma conciencia que las propias existencias se puede entender que en el núcleo familiar cada uno tiene y cumple un rol y en algún momento uno se siente exento o involuntariamente relegado de las tareas que cumplen los demás e incluso si esto se les hace con y por las personas con discapacidad. Más allá del círculo de seguridad de las personas con discapacidad, existe una sociedad que se considera estable, normalizada, construida sobre la base de una mayoría de ciudades. Esta situación es parte de una evolución, progreso o estancamiento. Asimismo, en estos espacios se elabora un mundo de estereotipos, de patrones, de clasificación, los que se acomodan, por ejemplo, al trabajo, los servicios, a la presencia de amos, así como obreros. Y en este orden se asignan los placeres, las competencias, las posibilidades y las limitaciones.
Todos aparecen distribuidos en un orden donde se clasifica la mano de obra, se presume las condiciones de fuerza y sinergia que optimizan el tiempo y la producción. Y así hay gente que realiza trabajos forzados a los que son sometidos en cualquier situación y condición laboral. Habría que preguntarse, ¿quiénes están fuera de este modelo? Los otros, aquellos desconocidos, en los cuales no se pensó por causa de su invisibilidad, aquellos que los ignoró y relegó sistemáticamente. Estas condiciones hizo que los otros no gocen de ese conocimiento como iguales, como normales, como propios y como suyos. En el rostro de los otros hacen parte las personas con discapacidad, y ellas son las que necesitan condiciones adecuadas y adaptadas dentro del medio, para que no sea fácil ignorarlos, ocultarlos y mantenerlos excluidos, recluirlos a la sombra de algún rincón, porque resulta más conveniente hacer esto que generar condiciones adecuadas para su inclusión y así enfrentar de frente sus diferencias. Es más fácil para muchos ignorarlos con sus necesidades y limitaciones, con sus miedos, incertidumbres y plegarias. A ellos se los escondía, cuando la misma familia los recibió con incertidumbre y como una respuesta a la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? La construcción y composición de una familia donde hay presencia de un miembro con discapacidad mayormente se da a impulsos de la madre y junto a ellos los abuelos. La madre es la protagonista de la inclusión, porque es por la vida de su amor que se incorpora al diferente, le da valor y le asigna el abrigo que la acompaña de por vida. Y es más, es a través de ella que se descubre los verdaderos caminos del lenguaje, con expresiones que los une y los hace crecer en comunidad. 4.1. La discapacidad es una cultura emergente con identidad propia. Si sabemos, se sabe desde tradiciones orales que en las culturas indígenas propias de América Latina, las prácticas de usos y costumbres sobre sacrificios han sido siempre muy comunes, desde animales con malformaciones hasta personas con deficiencias mentales y físicas, ya que estas son una presencia que trastoca el orden de la normalidad. Así los diferentes históricamente tienden a ser abolidos por razones culturales. Para romper estigmas y mitos es necesario partir de la autoidentificación, el reconocer que uno es un ser con discapacidad, un ser humano. Eso puede ser el primer móvil para que se pueda plantear sus propias demandas y hacer conocer sus necesidades. El principio de identidad es el camino de hacer prevalecer condiciones ante el resto de la sociedad. Así, como la inclusión busca lograr una igualdad de convivencia, el reconocimiento de la discapacidad como cultura tiene la finalidad de agrupar, reconcentrar y así diferenciarse del resto, todo con el fin de apropiar una identidad con características y cualidades propias. Un principio de la cultura de las personas con discapacidad contribuirá a que la desmitificación de las creencias, prejuicios, estigmas religiosos y paganos de las culturas tradicionales y modernas para interpretar sus estereotipos sociales que influyan en el pensamiento segregador de la sociedad. El propósito es lograr que la discapacidad sea reconocido como una cultura que emerge con identidad propia. Con el propósito de que se libere de las culturas tradicionales y modernas, que están llenas de creencias y mitos agresivamente excluyentes. No se quiere ser residuos e interpretaciones a partir de estigmas y supersticiones basados en la ignorancia, a tal grado que le impida comulgar con la indiferencia de la discapacidad. Es así que se perdura en el tiempo, construyéndose como una cultura que emerge con base propia y que garantiza su supervivencia, una identidad basada en la afirmación, yo soy un ser humano con alguna discapacidad. Esta es una presencia que rompe esquemas, exponiendo que vive en estados distintos, en sus lenguajes, formas de comunicación y contacto, expresiones de sus sensaciones y sentimientos, manifestaciones de sus gustos y necesidades, así como ejercicio de visiones de vida propias, pensamientos, hábitos, capacidades y potencialidades singulares. La discapacidad también aporta a la sociedad sus propios conocimientos, planteados, por ejemplo, en la
diversificación de medios y recursos de accesibilidad, el uso de sus sistemas y lenguajes particulares y alternativos, condiciones aptas a extremas formas de vida como serán las rampas, las ayudas técnicas y las adaptaciones del entorno. Todas ellas están encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos y todas. La civilización y progreso del ser humano no siempre estuvo acorde con la evolución de la vida en el planeta. Las gestiones de la conquista, dominio, ambición y sometimiento de nuestro hábitat se encaminaron a un desequilibrio ambiental que desencadenó un desorden encriptado en el mismo genoma humano, producto de enfermedades y patologías aún inexplicables. La discapacidad tiene mucho que ofrecer y de ella se puede aprender formas de sobrevivencia que no la experimentan otros. Hoy, la pandemia ha demostrado que las personas con discapacidad están preparadas para situaciones extremas de aislamiento o confinamiento, condiciones precarias que son normales en su propia existencia. El aislamiento, además, ha contribuido a perfeccionar, alertarse y estar mejor preparados en el manejo de los medios virtuales, sobre los que ya tenía una práctica. El espacio relacional de la vida en discapacidad, que puede ser visto como abandono o aislamiento, es parte de su vida cotidiana, y así no se extrema en condiciones de violencia o de masivo estrés, sino es parte de sus costumbres sobre las que la sociedad denominada como normal, tiene mucho que aprender y así reducir sus escalas de intolerancia y de violencia. Quinto, este seminario internacional está dirigido a reflexionar sobre la inclusión y en este caso, desde el ángulo de la inclusión de la educación superior de las personas con discapacidad. Así se considera que una de sus finalidades es observar las condiciones de las que hoy se da este tipo de acceso y deseablemente en igualdad de condiciones para personas que por su propia característica se han visto en la imposibilidad de realizar el cumplimiento de sus derechos. Se ha ofrecido hasta aquí un contexto extraído desde la realidad boliviana en donde las personas con discapacidad históricamente han sido invisibilizadas y así no protegidas por el Estado para alcanzar las condiciones de una adecuación de información que les corresponde. Por esto se habla de la cultura de la persona con discapacidad, como propuesta de dignificación y horizonte de lucha y esperanza, aspiración que aleja a la diversidad por razones de discapacidad de cualquier forma de sometimiento o sumisión al poder. Ahora, en esta parte de la intervención, quiero yo tomar la palabra. Soy Carlos María Álvarez, una persona con discapacidad, y mi experiencia viene en un largo recorrido como dirigente de la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad. Y quiero expresar que en mi país lidiamos con reconocer o aceptar nuestra condición de discapacidad, y peor aún, que se reconozcan nuestros derechos de acuerdo a nuestra capacidad. Vivimos en un medio que es desfavorable para cubrir nuestras necesidades. De una y otra forma somos dependientes por alguna discapacidad, de algún apoyo técnico, de alguien que nos pueda ayudar de una sobrevivencia para sobrevivir a las adversidades de la vida. Ser y lograr una independencia parcial o plena es nuestro objetivo. Sin embargo, una porción en nuestra población toda la vida será infantil por sus edades mentales, en sus inocentes intenciones de comunicar y expresar en su propio lenguaje de amor y su visión mental. En Bolivia, el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad ha tenido un origen no necesariamente ligado a las organizaciones de la discapacidad, sino tuvo un origen en casos personales y por la propia autodeterminación de hombres y mujeres que se sienten interesados en la formación con el respaldo de sus familias. Se puede decir que este tipo de experiencias de estudios universitarios individuales se prolongó hasta el surgimiento de la política pública dado el 2006, con la promulgación del Decreto Supremo 28671, correspondiente al Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. Este instrumento
fue resultado de las acciones, organizaciones de los sectores de la discapacidad. Fueron los que posicionaron al gobierno de entonces a cumplir una serie de convenios que en distintos aspectos habían quedado incumplidos. El momento de mayor oportunidad o impulso al acceso de la educación superior de las personas con discapacidad se hizo manifiesto con la Ley 223, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus decretos reglamentarios. Se podría inferir que con esta base normativa y el respaldo de otros instrumentos convergentes, se estaría en las condiciones más óptimas para favorecer las aspiraciones de la formación universitaria de las personas con discapacidad. Sin embargo, la realidad nos muestra que si bien hay una mayor toma de conciencia sobre esta necesidad en los sectores de la discapacidad, así como en sus familias, y esto en el área urbana como en el área rural, la capacidad de respuesta desde las mismas instituciones universitarias todavía no es la esperada, y esto debido a la prevalencia de barreras económicas, actitudinales, comunicacionales, de aprendizaje, arquitectónicas, técnicas, tecnológicas y de transporte, que todavía afectan al acceso de las personas con discapacidad a la educación superior. Pese a este escenario adverso dentro de algunas universidades, se van proyectando iniciativas de inclusión con el apoyo de estudiantes, docentes, voluntarios y otros colaboradores que contribuyen a superar las barreras, además que actúan haciendo demandas para mejorar que se puedan implementar dentro de esas universidades. En este contexto que actualmente se presenta algunos casos que apuntan a un compromiso por la inclusión en igualdad de oportunidades para estudiantes con y sin discapacidad. Tal es el caso de la Universidad Católica Brevinal San Pedro, donde se planteó ajustes razonables para el ingreso, permanencia y salida de las personas con discapacidad. Desde mi testimonio, me atrevo a señalar que la educación inclusiva a nivel académico requiere toda una nueva visión desde el marco político, la política institucional de las universidades y en una cabal comprensión de derecho a la educación desde la diversidad, fortalezcan nuestras aspiraciones a alcanzar una vida plena y se haga efectivo el ejercicio de nuestro derecho en igualdad de condiciones a cualquier ser humano y como parte de la justicia social. Eso ha sido todo. Gracias.